bienvenidos a todos. No sé si habéis visto ya por redes en nuestra plataforma que estamos haciendo una serie de eventos que hemos llamado Manfred World Tour, donde estamos yendo a diferentes ciudades de España con diferentes empresas a hablar de tecnología, de producto y de una parte que es muy importante también, que hoy vamos a tratar muchos de esos temas, que es de atracción de talento y contratación para que todo eso fluya. Sin talento eso es imposible. Yo soy Leo, trabajo en Manfred, siempre digo que soy desarrollador, ya no desarrollo, pero llevo 18 años ligado al mundo del desarrollo, de la industria. He desarrollado, he liderado equipos de tecnología, he contratado y he llegado a duplicar también, casi como vosotros, un departamento de desarrollo, y fui cliente de Manfred. Me moló tanto Manfred cómo hacen las cosas, cómo hacemos las cosas, que finalmente me uní al reto que tenemos, que es cambiar un poco la forma de hacer contratación de perfiles tech. Y hoy vienen tres personas de AIDA. Ahora nos van a contar ellos qué hacen, a qué se dedican, pero ya os digo que es una empresa muy chula. La primera de las personas es Sandra. Estuvo 3 años como recruiter en una empresa de marketing y después se incorporó a AIDA ejerciendo como Customer Success. De ahí empezó a crecer con el crecimiento de la empresa y llegó a liderar todo el equipo de soporte, y si no era poco, se puso codo con Emilio a garantizar que el crecimiento de la compañía fuese sana, saludable y que se mantuviera una buena cultura y se hiciera buenos onboardings y que todo eso perdurara. Emilio, vamos de izquierda a derecha. Bueno, perdonad, dad la enhorabuena a Sandra, que hoy hace 6 años en la empresa. Correcto. Un aplauso para ella, por favor. A su izquierda está Emilio. Emilio también viene del mundo del desarrollo, de la industria, lleva 20 años en ella, parece joven, y ya lleva 10 años en AIDA. Entró, si no me equivoco, desarrollando, fue creciendo, se ha convertido en el director de operaciones de la compañía, y entre todos los retos que ha tenido han sido varios, entre ellos implantar unas metodologías ágiles, velar por el crecimiento y que la cultura perdure, y pues imaginaos, tantos años y tantas experiencias le ha ayudado a él también a crecer tanto personalmente como profesionalmente. Nos conocimos hace 3 años, ahora os contaremos la historia, pero yo le tengo un cariño especial. Y a su lado está Modesto, que si sois de ir a eventos de tecnología, de hablar con la comunidad, vayáis donde vayáis, a Modesto se le conoce. Sobre todo si os movéis en el entorno de Microsoft, .neteros, etc. Ahí tienen muchísima presencia. Y es un referente, seguramente haya atraído a mucha gente a trabajar con él, gente que quiera ir a estar con Modesto, no me extraña, por otro lado. Y ya lleva 7 añazos en AIDA ejerciendo como CTO, y gran parte de los retos que han tenido en estos años de crecimiento nos los va a contar cómo han impactado en los equipos de desarrollo y en mantener y hacer también que la cultura perdure en esos equipos. Comentaba con Emilio, no vamos a hablar solo de lo bonito. Un camino de rosas seguramente no ha sido, y creo que lo que buscáis aquí todos es que nos cuenten más los dolores que han tenido durante estos años, que nos cuenten pues, en qué momentos han tenido que tomar decisiones complejas y cómo las han ejecutado. Entonces, contadnos un poquito para que vayan conociendo quiénes sois, qué hacéis en AIDA, qué tecnología tenéis, qué productos tenéis. Eso mismo. Pues bueno, hola a todos. En AIDA, que AIDA pertenece a un grupo de automoción bastante grande en Canarias, el Domingo Alonso Group.
Y en Domingo Alonso Group somos como unas 1.500 personas y nos dedicamos a importar y distribuir vehículos en las Islas Canarias y en otras partes del mundo también. Y AIDA surge hace ya 18 años como casi que un spin-off del área de tecnología, creando nuestro propio software para gestionar toda esta importación de vehículos y demás. Y resulta que lo hicimos medianamente bien y no solo nos sirvió a nosotros, sino que nos pusimos en el punto de mira de grandes empresas y empezamos a vender nuestro software en Alemania, Luxemburgo, Perú, Venezuela, ahora ya en Portugal, Hungría. Y entonces hemos tenido que crecer de la manera más controlada posible para pues, gestionar todo ese desarrollo y vender nuestro software a nivel casi que mundial, bueno, internacional. Bueno, pues a la hora de contratar, entiendo que lo primero que habéis tenido que hacer es buscar un presupuesto, ver qué proyectos teníais que afrontar y monetizar ese crecimiento y hacerlo de una forma controlada. Cuéntanos, Emilio, cómo fue ese proceso de... Sí, al principio casi que el crecimiento ha sido de manera natural en función de los proyectos que nos iban viniendo. Tenemos más clientes, pues vamos a intentar crecer en consecuencia. Tenemos que manejar más negocio, pues vamos a crecer en consecuencia. Pero siempre desde el Grupo Domingo Alonso hemos querido apostar a más y seguir creciendo, aprender sobre todo. Liderado también por nuestro presidente, Oliver Alonso, que tiene una visión muy, muy clara de la tecnología. Hace ya yo creo que 20, 25 años que apuesta por esto. Y estamos aquí gracias a su ímpetu también en llevarnos aquí. Entonces llegó un punto de casi que de inflexión de para gestionar lo que tenemos entre manos y crecer al nivel que queremos crecer, esto hay que enfocarlo de otra manera. Que fue cuando contactamos con Manfred, ¿no? Y me acuerdo que tuvimos eso hace 3 años, esa reunión en la que a mí me encantó el término reality check y nos dijiste, Emilio, a ver, primero te voy a enseñar cómo está el mercado de la tecnología. Vas a tener que publicar los salarios y vas a tener que asemejar esos salarios a esto que te estoy mostrando porque tendrás que poder entrar en el mercado de alguna manera. Y entonces eso fue un no te flipes porque ahora mismo no vas a poder. Y tuvimos que recoger velas y hacer un camino que no fue fácil para llegar a donde estamos hoy, claro. Ese camino, lo hablábamos ahora, duró casi un año. Desde que tuvimos esa conversación os conté cómo era la realidad del mercado y habéis conseguido ajustaros y de qué manera, ¿no?, para conseguir este crecimiento. Pero ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Ese año, qué ocurrió durante ese año? Claro, ese año fue, vale, no estamos preparados en AIDA para lo que nos gustaría, que es unirnos a alguien como Manfred, que comparte nuestra cultura y salir al mundo exterior a captar talento. Entonces tuvimos que hacer, pues yo recuerdo eso como un camino bastante complejo, que fueron unas 250 entrevistas en 6 meses, hasta el punto de optimizar mucho esas entrevistas. En 30, 45 minutos éramos capaces de filtrar qué perfiles podíamos conocer y qué no. Conseguimos crecer, pero claro, eso que nos ayudó a hacer nuestro propio reality check, lo que la gente buscaba, de qué pata cojeábamos, qué nos pedía el mercado, cuáles eran nuestros valores, ponernos también en valor, hasta el punto en el que tuvimos que primero ordenar nuestra casa, ir a nuestro grupo y decirle, oye, un grupo de automoción funciona de una manera, las empresas tecnológicas funcionan de otra y tenemos que acercarnos un poco más al mercado tecnológico si queremos atraer talento. Entonces, todo ese camino fue el que más nos costó, pero la verdad que tuvimos una muy buena recepción por parte del grupo y gracias a ellos también tenemos esas espaldas para invertir lo que hemos invertido, porque AIDA no era capaz de afrontar eso tan fácilmente. Una de las... Perdona, Modesto. Nada, no, es que... bueno, a lo mejor la prefieres contar tú, la anécdota del Miro, porque creo que es determinante al final. Claro, AIDA, si nos ponemos en contexto, AIDA era una empresa, para ser una empresa de software, pues relativamente pequeña, con una rotación muy baja. Bueno, seguimos teniendo una rotación muy baja, pero de aquellas bajísima. Entonces, digamos que una estructura más clásica en la que todo el mundo, como que tienes al final desarrollo, QA, teníamos, no me acuerdo, representamos en un Miro la estructura que teníamos de AIDA, de equipos, y eran cuatro nodos. De AIDA en el centro y en un mapa mental eran 4 nodos. Y dijimos, claro, teníamos un montón de problemas porque ya
teníamos múltiples productos, el ownership, ¿sabes? Cómo separarse, cómo hacer que tengas foco en el producto en el que quieres tener foco y que dedicas el número de personas orientado a el proyecto en el que quieres estar y no a estar apagando fuegos cada uno por ahí como locos o todo el mundo pretendiendo saber de todo cuando la cosa empieza a crecer mucho. Y Emilio y yo, de aquellas que también hacíamos entre los dos de todo, dijimos, esto tenemos que pensar en más allá. Hicimos ese Miro y dijimos, este es AIDA ahora. Y luego pusimos, no me acuerdo qué año pusimos, 2023 o 2020 era, no me acuerdo ya. Y claro, salió, aquello empezó a ramificar y a decir, no, a ver, aquí tenemos no sé cuántos productos, tenemos tales áreas, venta, postventa, taller, bla, 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 da igual. Dijimos, esta es la estructura que necesitamos si queremos dar un servicio adecuado, si queremos que nuestros productos crezcan, que evolucionen desde el legacy y demás. Y claro, eso nos dio como una foto de dónde queríamos estar, no de la hoja de ruta, claro, nos dio el destino. Y a Fernando, nuestro CEO que le tenemos ahí, cuando se lo presentamos, nos dijo casi con voz temblorosa, pero esto es contratar mucha gente. y dijimos, pues sí, pues es contratar mucha gente, pero es que si no, las cosas no van a salir. Entonces eso fue también cuando empezamos a hablar con vosotros y demás, pero teníamos claro al menos hacia dónde queríamos ir. Por el camino han cambiado un montón de cosas, evidentemente, pero eso nos dio ahí un poco el, vale, queremos crecer de esta manera, de esta otra y tal un poco, y luego vino lo que dice el reality check. ¿Qué pasó? ¿Cómo se tomó Fernando? Luego me lo cuentas tú, tu versión, con una caña. Cuando le dijisteis o transmitisteis al grupo que teníais que publicar los salarios para poder captar talento. Aquí hubo... La frase fue, esto hay que explicarlo muy bien. Lo recuerdo, porque claro, al final tenemos que tener en cuenta que sabíamos a dónde queríamos dirigir nuestro software. Tenemos un estilo muy particular de entender el software en AIDA, eso también es importante mencionarlo, porque las prácticas también que utilizamos a la hora de desarrollar, que no las hacemos perfectamente, pero intentamos tender a ellas, atraen bastante talento por cómo hacemos las cosas. Y claro, explicar la manera en la que queríamos trabajar, cuánta gente necesitábamos, prepararnos para el futuro cuando siempre habíamos resuelto nuestros problemas con 20 o 25 personas. ¿Por qué ahora íbamos a tener que crecer tanto? Entonces, todo eso había que explicarlo y explicarlo con números, explicarlo con objetivos, con qué retorno, en cuánto tiempo, fue complejo. Y eso, contabais que tuvisteis que pintar un futuro que luego no habrá sido exactamente como lo pintasteis, si no seríais visionarios, habrá cambiado, pero seguramente a la hora de contratar tuvisteis que hacer como un forecast de contrataciones. Pues obviamente no podéis incorporar 60 de golpe y que todo eso salga bien. ¿Cómo definisteis una nueva vertical de negocio? ¿Qué contrataciones vais a necesitar? ¿Cómo pintasteis todo eso? En ese caso fuimos, la verdad que Modesto y yo trabajamos bastante en eso con la ayuda de otros compañeros. Recuerdo haber determinado el career path de todo en engineering, ¿no? Lo que queríamos conseguir. Hicimos hasta 93 puntos en los que queríamos clasificar a nuestra gente y que nuestra gente se clasificara para primero detectar cuántos perfiles engineer teníamos, cuántos associates, cuántos senior, cuántos tech leads, ¿no? De aquellas que empezábamos a dibujar aquello. Y luego dijimos, vale, que recuerdo aquello de por cada tech lead, cuántas personas senior podríamos tener, cuántos engineer, y después hacer el match de, venga, si tenemos tantos senior, en este equipo nos falta un tech lead, en este equipo, y entonces empezamos a dibujar el tipo de perfiles que necesitábamos. Y eso fue un poco casi que te diría, rellenando primero, recuerdo que decíamos, ¿qué necesitamos para que lo que tenemos entre manos no se descontrole? Fue el primer paso. Y con esos ratios que te comentaba ahora, y luego ya empezamos a decir, vale, pero ahora queremos aspirar a que este equipo haga un grow and split, porque queremos primero que crezca, que después se dividan y a cometer pues más owning o lo que sea. Entonces fue todo como muy paso a paso, con pasos muy medidos. Nosotros hacemos a nivel grupo presupuestos anuales, pues siempre medir casi que al céntimo esos presupuestos cada mes. Fue un poco tanto económico como organizativo. Y mucha discusión. O sea, hubo un tiempo que yo creo que acabaron de mí hasta las narices del
de vez en cuando hay ciertos mantras que hasta que lo consigo me aferro. Y esa fue la época, ¿te acuerdas, Emilio?, de equipos equilibrados. Cada vez que se quería abrir una nueva línea, surgía la oportunidad de un cliente, surgía tal. No, pues, ¿qué tal si metemos aquí? Digo, a ver, espera. Me estás hablando de meter aquí esto, tal. Se me queda el equipo desequilibrado. No, esto no es sostenible. Entonces, como con mucho tira y afloja, mucho challenge por un lado de, joder, pero queremos atender esto, y otro de, vale, pero es que si aquí no metemos otro senior más, la gente de abajo, de abajo, una forma de hablar, ¿no? Pero que pues no va a crecer. Si no crece, pues entonces luego la calidad del código cómo se nos queda. Mirando, por ejemplo, que ahí ya, por ejemplo, a día de hoy, eso es un challenge que nos hacen los propios tech leads. De, oye, pero es que aquí tal y como se me queda el equipo, si quiero hacer pre-programming, la cosa se me complica, por ejemplo. No se me descuadra y tal. Que ahora somos nosotros también los que hacemos challenge y decimos, bueno, vale, pero vamos a ver cómo lo cuadramos y tal. Entonces, mucho tira y afloja ahí. Pero bueno, yo creo que de ahí es de donde sale al final dar con la tecla. Porque la verdad no la teníamos ninguno, claro, no la fórmula. No. Y decíais que, o si os he entendido bien, que los equipos iban creciendo hasta un punto en el que podíais separarles y hacer un equipo nuevo, y entiendo que crecerle, volver a separar e ir creando los diferentes equipos. Eso implica muchas cosas. Implica, entiendo, de formar gente interna que pueda liderar el equipo nuevo que generáis. ¿Eso fue así como me lo estoy imaginando, como lo estoy contando? ¿O creasteis equipos a lo bruto de cero? No. Sí, aquí un ejemplo bastante reciente, nosotros tenemos, nuestro software se divide claramente como en 3 áreas grandes, ¿no? La venta de vehículos, el taller que todos conocemos y los recambios. Pues nosotros nuestro software es bastante conocido a nivel fabricante porque nos conectamos mucho con esos fabricantes. Entonces, una parte en recambios es un ejemplo, teníamos un equipo con mucho conocimiento, pero había muchas interfaces que hacer con el fabricante. Entonces, ¿qué hicimos? Crecer ese equipo que estaba teniendo mucha demanda de interfaces hasta el punto en el que teníamos el conocimiento suficiente y habíamos hecho crecer a una persona que era senior para que fuera tech lead, acompañado por el otro tech lead, y ahora hemos hecho el split recientemente, hace unos meses, y ahora esa persona que es senior ya está cogiendo habilidades de tech lead y de manera orgánica ha podido pues ir encargándose de un equipo nuevo y tal, o sea, tal y como lo has descrito. Es la mejor forma, o desde mi punto de vista. ¿Qué hubiese pasado con vuestra cultura o cómo hubiese admitido vuestro equipo si contratáis a alguien y lo colocáis para liderar un equipo que luego lo conformáis con gente que ya estuviese en la casa? Tenemos también el caso. Al final ahí creo que depende un poco también de qué buscas, qué necesita el equipo. Por ejemplo, tenemos un equipo, lo llamamos el equipo de cross-cutting, que se había quedado sin tech lead por una rotación y necesitábamos, por las características de ese equipo, necesitábamos a alguien como con unas capacidades muy concretas, porque es un equipo que proporciona herramientas de manera muy transversal para la empresa y demás. Pues en este caso, por ejemplo, la persona entró de fuera, pero es que dimos con la tecla, dimos con, además, bueno, que se vino por vosotros, además, fíjate, sin querer. No, queriendo. Bueno, que sin querer ha salido aquí. No, pero entonces, al final también, cuando un equipo ve que necesitan apoyo, que tienen ciertas carencias en el ámbito técnico, por ejemplo, en este caso si hablamos de un tech lead, pero podría aplicar igual en Product Owning o en cualquier otro área, tampoco ven tan mal, o sea, no lo ven mal que entre alguien de fuera. Lo verían mal si la persona que viene de fuera no aporta nada nuevo o de repente no está ahí, es un sombrero, ¿no? Que no, pero si no, sí que lo ven. Y lo otro que creo que, no sé si aquí encaja mucho, ¿no? Hablabas de cómo formabas y demás. Claro, no solo en la parte de liderazgo. No sé si el tema de la aceleradora merece la pena comentarlo. O sea, la empresa que tenéis que... Bueno, el programa acelerado que montamos.
el mini bootcamp nuevo, Sí. interno nuestro. Eso, No sé. si te parece, luego vamos a hablar de Sí, por onboardings. eso comento. Igual yo creo que es un pues sí. momento Sí, tal vez perfecto. un poco más idóneo. Solo voy a comentar una cosa sobre eso también, Leo. Había equipos que demandaban, precisamente había personas que decían, oye, si me quiero quedar en AIDA porque estoy cómodo y estoy contento, necesito también alguien que me rete y me haga crecer. O sea, a veces era el propio equipo quien demandaba a alguien de fuera, con nuevas inquietudes, una manera de pensar diferente, que viniera con conocimiento para... O sea, el propio equipo también, de manera natural, pedía gente de fuera con mente fresca, con otras ideas, para liderarlo también. No había problema en ese sentido. Y para contratar 60 personas en 2 años, si no me equivoco, tenéis que tener un proceso ágil, flexible, ser rápidos. ¿Cómo lo tenéis, Sandra? ¿Cómo es vuestro proceso? Pues bueno, aquí también lo mismo, hemos aprendido en estos 2 años, la verdad. Sí es verdad que siempre hemos tenido claro hacer un proceso de selección rápido, porque nosotros también hemos estado en la parte de atrás, ¿no? Hemos sido entrevistados y sí que un punto de dolor muy fuerte para los entrevistados es, oye, esperar largos plazos para que me den una respuesta, hacer una entrevista grupal, luego una entrevista con el director, luego una prueba técnica, ¿no? Entonces nosotros quisimos simplificarlo mucho y tener en cuenta que el periodo de prueba, que en nuestro caso son 6 meses, es una prueba técnica en sí, ¿no? Entonces nos ahorrábamos ya esa parte. Entonces lo que hicimos fue compaginarlo todo en una sesión, ¿vale? Una entrevista, una charla en la que de una manera muy dinámica y tal y como nosotros somos, ¿vale? Donde nos echemos unas risas, podamos bromear con la persona que estamos entrevistando, pues poder conocerle al final. Y para eso íbamos un perfil similar al mío, en este caso Talento y Cultura nos acompaña en esas entrevistas para valorar más la parte cultural, porque a nosotros nos gusta también, además de conocimiento y todas estas cosas que se suelen contratar cultura, ¿no? Porque es así, sí, es como esto decía dimos en la tecla, pero no de manera casual. O sea, al final es sentir ese feeling, porque hay muchas veces muchas sensaciones que no son objetivas, pero sí te hacen ver la cultura si la cumple o no la cumple. Y entonces en esas entrevistas, aparte pues lo que comentaba del compañero de Cultura, también asistía pues o un tech lead del equipo o a lo mejor una persona senior que tuviera las habilidades para hacer la entrevista. Entonces un poco entre todos, entre la parte técnica que cubría el tech lead o la persona senior, con la persona que cubría la parte de cultura, pues llegábamos en una sola sesión a averiguar si se podía encajar o no. ¿Que habían dudas? Oye, para eso está el periodo de prueba. Vale, si es verdad que intentamos no utilizar el periodo de prueba como prueba y error, sino pues venga, fuera, no, porque como dice Modesto, nuestro ratio de rotación es muy bajo y queremos seguir manteniéndolo porque ya por empatía a la persona que estamos entrevistando, también tiene una vida detrás y no queremos jugar con su trabajo ni muchísimo menos. Pero bueno, pero sí es verdad que si en algún momento esa persona no encaja, pues bueno, esos 6 meses nos permiten poder ver cómo trabaja, ver si se acopla también a nuestra cultura y demás, ¿vale? Entonces hicimos un proceso lo más rápido posible, más cercano, tiempos de respuesta muy rápidos, al día siguiente contestábamos con la ayuda de Manfred también, que cumple mucho nuestra cultura. La verdad eso fue para nosotros un punto clave, porque llegó un momento en el que sí teníamos mucha experiencia en hacer entrevistas y en calar a la gente, ¿no? Si cumplía nuestra cultura o no, pero nos bloqueamos en cuanto a la hora de recibir candidaturas. Con la celeridad que nosotros necesitábamos no nos estaban llegando gente. Entonces ahí fue cuando ya estábamos preparados, ya hicimos el check-in que comentaba Emilio que hizo contigo y ya sí llamamos otra vez a vuestra puerta. Y ahí fue, yo creo que la conexión que abrió como el universo, ¿no? Conectamos muy bien, muy rápido con Laura en cuanto a culturalmente, nos entendió muy fácil y hay muchas personas que han entrado con nosotros y nos han reconocido que ha sido en gran parte por Manfred, por esa cercanía, por la manera que tenéis de darle cariño a la persona, no hacer un proceso frío, sino más cercano y preocupándoos por realmente las necesidades de cada persona, que es lo que también a nosotros nos interesa. A mí cuando yo era cliente, el mayor valor, y siempre os lo he dicho a ti, Emilio, es que a mí me llegaban 3 candidatos, y 3 candidatos que me habían entendido bien y que ya encajaban con lo que yo buscaba. Entonces eso yo creo que es un gran valor porque también nos permite agilizar a vosotros y sobre todo pues que Laura, que no quiere que se la mencione, no sé dónde está, ahí escondida, como bien has dicho, os comprendió bien,
y encajasteis bien. O sea, es muy importante en esa parte. Sobre la parte esta que comentaban ahora del periodo de prueba, de ser muy honestos con la gente, nosotros preferimos decir que no, explicando los motivos, aunque el motivo tenga que ser no hay feeling a las personas que están siendo candidatas, y gracias a eso creo que son ya 2 o 3 personas que están en AIDA trabajando hoy, recomendadas por personas a las que hemos rechazado en un proceso de selección, que eso también dice bastante, creo, es decir, oye, no. Y esa persona a la que le hemos dicho que no ha metido en AIDA a otras 3 personas, ¿vale? Entonces, creemos que preferimos ser honestos porque no vamos a jugar ni con el trabajo de las personas y que vamos a salir perdiendo porque desde que tengamos la mínima duda sabemos que en menos de 6 meses no vamos a cumplir las expectativas o al revés. Hablabais de la tasa que tenéis de rotación o que teníais muy bajita. ¿Cuál tenéis ahora? ¿La tenéis medida? Realmente el año pasado todavía sigue siendo baja, ¿vale? No superaba el 5%. Pero, ¿qué pasa? Que el año pasado incorporamos muchísima gente, casi 45 personas, y es verdad que este año, en el comienzo de año, estamos empezando a ver los efectos, ¿no? Que luego también comentaremos todos los errores que hemos cometido y que seguimos aprendiendo de ello, ¿no? Entonces, estos meses hemos visto algunos errores que hemos cometido a la hora de contratación, y eso ha hecho aumentar la tasa de rotación. Ahora estamos en torno a un 8, que tampoco es una locura en lo que respecta al mercado actual, pero sí que para nosotros es, pues, nos duele, porque es verdad que venimos históricamente de ser una empresa muy familiar, muy de largo plazo, de que la gente quiere trabajar con nosotros, y entendemos que puede haber rotación, porque es verdad que para nosotros que alguien nos diga, oye, he cogido otra oferta porque me han llamado de tal sitio y me llama el proyecto, para nosotros es un orgullo y es como, oye, si es lo que sientes de verdad, adelante. Gracias a eso también ha habido mucha gente que se ha ido, ha estado 3 o 4 años trabajando en otra empresa y ha vuelto a picar a nuestra puerta y decir, oye, que sigo acordándome de vosotros, quiero volver. Entonces, para nosotros lo vemos de una manera natural, la rotación. Sí es verdad que el despido es, para nosotros, nuestro... Sí. Ahí sí que lo pasamos muy mal. Pero que la gente rote, no porque hayamos hecho nada mal o no hayamos cumplido sus expectativas, sino que rote por inquietudes, para nosotros pues, es algo natural y forma parte de la vida, no nos importa. Y lo que dices tú, que luego quieran volver, claro. Habla muy bien de ambas partes. Pues hay mucha empresa que se niega a dar segundas oportunidades a gente. Nosotros actualmente creo que son 6 o 7 personas como mínimo las que están ahora en AIDA y han vuelto después de su primera etapa en AIDA hace años. Y volviendo a lo de los salarios y a un crecimiento como el que habéis hecho, tenéis una ladder, un nivelado de perfiles y cada uno lo tenéis con una franja salarial acotada. ¿Cómo habéis llegado a poder tener eso, a equilibrar todo para poder publicar un salario o contratar a una persona y que el de al lado no sea receloso? En ese sentido hubo como 3 procesos. El primer proceso fue el reality check que dijimos antes, dijimos, vale, estamos muy lejos, esto algo hay que hacer. Después fue, antes de poder publicar cualquier oferta salarial con Manfred, teníamos que tener a nuestra gente en esos rangos, si no, no era posible. O sea, lo que sí nos negamos es hacer un agravio comparativo sin que tenga ningún tipo de argumento. Entonces lo que tuvimos que hacer fue hacer entender, yo el primero, cambiar el chip mental que tenía de, oye, tenemos que poner a nuestra gente en los rangos salariales que AIDA, no el mercado, que AIDA es capaz de generar y tener y asumir actualmente, explicarlo muy bien con sus motivos y su career path dentro de la empresa y del grupo, que es de quien dependemos. El grupo lo entendió porque tiene siempre esa visión que mencionaba antes de futuro, de inversión a futuro y en la tecnología, y una vez teníamos esos 2 pasos cubiertos, ya nuestra gente tenía claro que estábamos en los rangos que teníamos que estar, pudimos entonces abrirnos a incorporar a nuevas personas al equipo. Y a Fernando le dieron 2 infartos. Uno cuando supo que tenía que publicar salarios y otro cuando tuvo que reajustar a media plantilla, entiendo, durante ese año, ¿no? Y otro, porque además de los salarios de las ofertas, pues cuando la gente se entera de estas cosas, ¿no? Pero lo único que quería comentar es que hay una parte, como una especie de side effect, que para mí es súper positivo con esto, que a lo mejor hay gente que no lo acaba de ver, pero sucede. Y es que la gente sepa cuáles son los rangos
en qué posición están dentro del rango, porque saben su propio salario. Que eso lo acompañes a una matriz de competencias, explicitando qué esperas del perfil que tiene esa persona en este momento y cuál es el futuro que le espera si sigue evolucionando, te permite como hacer también a sí mismo, a cada persona, un chequeo de decir, vale, yo estoy aquí, que estoy en mitad, en la parte baja o en la parte alta del rango, o en el punto en el que sea. Me permite saber si tengo crecimiento dentro de mi posición. Si estoy ya en el tope y tengo que estar pensando en que no tengo crecimiento económico en esta empresa, a no ser que pase a otro rol. Ayuda mucho desde la perspectiva de la retención, por un lado, y de que a la gente a veces le genera como cierta, bueno, es normal, cierta ansiedad saber decir, oye, ¿yo dónde estoy? ¿Qué recorrido tengo? Y eso que es como una manera de explicitar, oye, mira, a puertas abiertas. Tú sabes dónde estás tú y sabes dónde está todo el mundo, no las personas, pero dónde están los perfiles en la empresa. Tú sabes el recorrido que tiene. Si aspiras a una cosa que no encaja dentro de esto, pues lo sentimos, no hay matching. No, pero porque la empresa tampoco, porque sí que hemos hecho ese esfuerzo de que todo el mundo esté dentro del rango que le corresponde. Y luego revisar los rangos, claro. ¿Cada cuánto lo hacéis? Sí, justo anualmente es lo que intentamos hacer. O sea, es verdad que intentamos estar muy alerta en el mercado, al menos cada 3 meses, echar un vistazo concreto al mercado, pero que en realidad estamos casi que diariamente por ustedes, ¿no? Porque tenemos un contacto diario, pero siempre intentamos actualizar anualmente esos rangos y de hecho a principios de este año los hemos actualizado y la gente conoce esos nuevos rangos. Perdón. Dale, dale. Sobre lo que comentabas también de hoy el recelo que puede suponer para un empleado decir, jolín, yo estoy en este salario, pero es que en un rango superior está en este otro, ¿no? Ahí tuvimos mucho miedo, porque al final es lo que hicimos esto, es abrir nuestras puertas y decir, ¿y cómo va a ser la respuesta, no? Y me acuerdo de Emilio cuando me dijo, mira, tenemos que hacer esto, Manfred además nos ha dicho que publicar los salarios nos va a ayudar mucho, pero ¿y si alguien viene a decirnos no estoy de acuerdo con esto, qué pasa? Y yo me acuerdo que le dije, mira, si alguien viene y se queja de que hayamos publicado los rangos y que seamos honestos, es que no cumplió con nuestra cultura. Porque al final, jolín, te estoy diciendo honestamente lo que podemos ofrecerte. Es que no vamos a mentirte. Y como dice Modesto, tenemos un plan muy claro y somos muy objetivos a la hora de que tú cobres esto y esa persona cobre lo otro. Porque hay un plan establecido de evaluación de rendimiento 2 veces al año, con todas las habilidades que tú una vez entras en AIDA las conoces claramente. Entonces tú no puedes venir a quejarte a no ser que haya una justificación, obviamente, ¿no? Pero solamente por el hecho de publicar los salarios, si alguien venía a quejarse por celos, ya no cumple nuestra cultura, porque nosotros los celos no los llevamos bien. No. A nosotros el ego no nos gusta, no. Y claro, recuerdo cuando hicisteis la publicación que nos cruzamos unos correos de vamos a hacerla el lunes. Tenemos miedo de cómo iban a reaccionar, ¿no? Reaccionaron bien, o sea, no se lo tomaron mal nadie, pero sobre todo porque hicisteis un trabajo anterior de ajuste, etc. Claro. Aparte, lo que decía Modesto, cuando tienes una ladder y una visión de cómo puedes prosperar, es motivacional también. Correcto. ¿Eso el equipo lo ha visto así? En este caso, hubo gente que estaba a las puertas de marcharse y esto lo que hizo fue decir, me quedo porque acabo de ver claramente cuál es mi crecimiento posible dentro de la empresa y con una justificación clara. O sea, sirvió de retención a gente que estaba a punto de salir. ¿Y si van a ir por falta de progresión o por no conocer la progresión? Exacto, por desconocimiento de esa progresión que existía pero que no habíamos explicitado en ningún lado. Hay una cosa muy curiosa en eso y es que según el tamaño de la empresa y el tipo de persona, bueno, ya sabemos que poner nombres en nuestra industria es complicado. Por suerte hemos superado, espero, la etapa de los Rockstar and Ninja Developers, pero por ejemplo, como que en ciertos casos había como cierto estigma, ahora creo que tampoco, ¿no? Pero de senior, junior, senior, medior, lo que sea, me da igual, ¿no? Entonces como que éramos
tan pequeños que al final nosotros no habíamos como identificado esa necesidad de establecer partición, de decir, tú eres engineer, tú eres senior engineer, tú eres tech lead. Y eso, en realidad, se nos vino en nuestra contra, porque conforme empezamos a crecer un poco, cada vez nosotros confiamos mucho en crear cantera. Entonces, de hecho, la mayoría de las personas que hacen prácticas en la Universidad de AIDA acaban quedándose en AIDA, en la mayoría de casos. Eso, claro, estás hablando ya con otras personas. Cuando yo llegué a AIDA, curioso, ya tengo una edad, pero es que había gente que llevaba 15 años, 17 años en AIDA. Entonces, a esas personas ya habían pasado esa etapa y les daba igual que le hablases de cuál era su puesto y de cuál era su recorrido. Pero claro, cuando te enfrentas a otro tipo de perfiles con otras inquietudes, es que se lo tienes que dar, porque si no, no saben hacia dónde van y acaban, ya, ¿pero qué soy? ¿Un chico para todo? ¿Sabes? Soy full stack, pero a todo. Entonces eso ayudó mucho a que la gente supiese y gestionase esas expectativas y pudiésemos hablar de ello. Oye, que sepas que para crecer esta parte de comunicación, tal, y luego también fue un reality check para algunas personas. Que a lo mejor, pues, oye, es que yo soy senior. Y digo, vale, venga, vamos a hablar de todo lo que hay aquí. Porque eso sí que creo que es interesante como truco. Nosotros en la matriz de competencias que tenemos, lo tenemos separado en un obligatorio, esto es barrera de entrada, o esto queremos que lo adquiera como parte de su desarrollo en el rol. Y es el mismo criterio que usamos tanto para crecer dentro de la empresa como para contratar. Entonces, porque si no, muchas veces tienes una matriz de competencias con un montón de puntos y que unos en realidad, o sea, el regular, vale, pero ¿qué tengo que cumplirlos todos? No lo cumplo todo, ¿no? Dices, no, vamos a centrarnos en cumplir los mínimos y luego a lo mejor vemos cuáles cumples del nice to have y demás. Y eso ayuda a la gente a decir, vale, tengo un futuro aquí y sé cuál es. ¿Sabes? No soy desarrollador de software en AIDA, que luego más por comparación estás en otras empresas y la otra decía, no, pues yo soy Senior Engineer 2, que nosotros a ese punto no hemos llegado. Lo de los unos y los doses espero no tener que llegar nunca. Claro, decías, y es una de las cosas que os iba a comentar, que claro, tener una matriz para la gente que tenéis ya en el equipo, o sea, es fácil, es sencillo cuadrarles en ella, porque ya les conocéis, lleváis trabajando con ellos un tiempo. Pero claro, vosotros cuando entrevistáis, ajustáis a ese candidato o a esa candidata a un nivel dentro de esa matriz. ¿Cómo lo hacéis? En un proceso tan ágil, rápido, ¿cómo calibráis para que os coincida dentro de esa matriz? Pues ahí ha sido uno de los puntos de aprendizaje más grandes, porque claro, nuestra matriz choca con la realidad, porque hay muchas matrices en muchas empresas y que tú a lo mejor hayas sido senior en una empresa, la realidad es que a lo mejor para nosotros no lo es. Y claro, y eso, afrontarlo hacia una persona que está postulando para el puesto o incluso para nosotros validarlo, jorín, nos encontramos con una persona que lleva 20 años de experiencia, pero es que para nosotros no es senior. ¿Qué hacemos, no? Entonces ahí, bueno, pues lo mismo, con toda la humildad que nosotros podemos llegar a tener, es expresarle nuestra manera de trabajar, en qué rol podría en AIDA encajar. Y luego, la mayoría de veces nos ha funcionado, o sea, porque al final el tech lead también y la parte cultural, ¿no? la parte de talento y cultura que cubren la entrevista, entre los dos hacen ese check, ¿no? de esas habilidades que debe cumplir, pero es verdad que en una hora nos da tiempo. Entonces nos ha pasado en un par de personas que nos hemos equivocado y hemos otorgado un rol que realmente hemos visto a la hora luego de incorporarlo que no lo era. Entonces ahí... Entiendo que al alza, o sea que le disteis un rol superior al que luego demostró. Claro. Lo otro no es un problema. Claro, entonces ahí dijimos, venga, pues prudencia, ahora en las entrevistas vamos a ser más prudentes porque debemos ser conscientes de que tenemos una capacidad de evolucionar bastante ágil, o sea, tenemos dos evaluaciones de rendimiento al año. Entonces, si alguien entra en julio, en septiembre se le va a evaluar. Entonces, vamos a poder definir, oye, si le hemos puesto como OMIT, realmente nos hemos equivocado, va a ser senior, lo cambiamos, fin, ¿no? Entonces,
Eso demuestra, por un lado, que la persona que acepta esas condiciones, porque somos muy honestos, oye, mira, te vamos a poner como mid, pero realmente vas a tener que demostrar si eres senior, y si lo eres, genial, encantadísimos, te vamos a evolucionar al rol, ¿no? Y eso muestra si una persona también cumple con esa humildad y de decir, oye, pues genial, yo si me lo gano, sé que voy a poder evolucionar, acepto la oferta, o no, mira, yo es que si no me dices que soy senior de entrada, no trabajo con vosotros, ¿no? Pues al final también eso nos hace ver que realmente no cumple también con lo que nosotros esperamos, ¿no? Que es esa... nosotros no tenemos necesidad de titulitis, ¿no? O sea, es demostrar lo que somos y... Sí, el valor que puede aportaros. Exactamente, sí. Y ahí, pues, en algunos casos es verdad que también, pasados los años incluso, nos hemos dado cuenta de que, a pesar de intentarlo, ¿no? Una persona que a lo mejor ha entrado como senior, a pesar de intentar que cumpliera esas habilidades, no ha sido capaz, pues hemos tenido una conversación honesta con esa persona y le hemos dicho, pues mira, quizá sin aminorar tus condiciones salariales, pero debamos bajar la presión y debamos bajar un rol por debajo y comenzar desde cero, comenzar esa evaluación desde cero, y la verdad que nos ha funcionado, la gente lo comprende porque al final está todo súper bien definido, ¿no? Y ahí al final no hay escapatoria. Y aquí vamos a lo de los onboardings. Yo no contraté 60 en 2 años, que es una barbaridad, pero claro, yo contraté, creo que fueron 30, 35 en 2 años. Cuando se te juntan varios onboardings a la vez, es complejo llevarlo, que se incorporen bien, de una forma sana, que no tengan impacto en el equipo, en la entrega de ese equipo. ¿Cómo lo habéis gestionado vosotros? Bueno, ahí lo primero que pensamos fue en los equipos, ¿no? Que para ellos va a ser un esfuerzo muy grande el incorporar quizá de una misma batacada a 2 personas en un equipo que son 5, ¿no? Y es esfuerzo en tiempo, esfuerzo en recursos, en dejar a un lado sus propios roadmap, ¿no? Entonces dijimos, vale, pues tenemos que facilitarle la vida, ¿no? Primero, que sea escalable, es decir, al principio la primera parte del onboarding la hacía yo, pero claro, llegó un momento que era como, no, o sea, que es imposible, ¿no? Entonces dijimos, venga, pues vamos a confiar en los equipos y a darle esa responsabilidad pues al equipo al que se va a incorporar la persona. ¿Qué hicimos? Pues primero definir muy bien un perfil de buddy, una persona que no tiene por qué ser el manager del equipo, puede ser cualquier persona del equipo que tenga unas ciertas habilidades, obviamente, que va a estar acompañando a esa nueva persona que se incorpora. Y creamos una guía, tanto como para la nueva persona que se incorporaba, que supiera qué esperábamos de él o de ella el primer día, la primera semana, primer mes, para relajar un poco las expectativas. Y otra guía también para el buddy, para que supiera, oye, el primer día o una semana antes de la incorporación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, esto y esto. El primer día, ¿cuál va a ser la agenda? Va a ser esta, esta y esta, ¿no? Entonces, facilitar muy bien los pasos, así como con un learning path y demás, para que pudiera escalar y que pudiera cualquier persona también aprender de cómo se hace un onboarding, ¿no? Y la verdad que en esa parte siempre preguntamos a las personas que entran el feedback y nos han ayudado muchísimo a mejorar el proceso. Hemos incluido sesiones de seguimiento diarias, semanales, mensuales, donde pues con una plantilla de preguntas intentamos ayudar al buddy a que sepa identificar si la persona realmente tiene algún bloqueo o hay algo que podamos mejorar en su día a día. Y al final, pues bueno, pues con esas técnicas y organizándolo todo muy bien, paso a paso, hemos conseguido que la verdad que los onboardings ya no son un dolor. Es, oye, entra esta persona en 15 días. Ah, perfecto, tengo aquí la guía. A seguir los pasos y ya está. Bueno, perdón, Emilio. No, que, tal y como ha explicado Sandra, quizás protocolizar y homogeneizar en todos los equipos esa forma de introducir a gente es lo que mejor nos ha funcionado. Tener un protocolo nítido a la hora de, por lo menos organizativamente, introducir a una persona en el equipo, que es justo cada uno de los pasos que ha explicado Sandra, y que la gente no se enfrente a un reto tan importante como incluir a alguien en el equipo de vacío. Iterando un montón, porque la hemos cagado, no te imaginas las veces. No está el ordenador, no está el usuario, ya sabes, la logística que va asociada a estas cosas, pues nos ha pasado. Y hay un punto que ya ha comentado Sandra que me parece que como que tiene mucho valor, que es el feedback. Hay gente que ha entrado y de repente ha pasado un documento con un montón de puntos, algunos muy tontos y algunos muy relevantes respecto a, mira, esto me he encontrado en el proceso que podríamos mejorar.
Y eso también ayuda, joder. Y dice mucho de la persona que acaba de entrar también. Pero vamos, que no ha sido un camino de rosas tampoco, ¿eh? Sí, me imagino. Estamos ahora en un punto de... Empiezas por compartir un documento en el que das 4 guidelines y ahora, ya, Sandra, joder, te curraste una web y todo. Sí, tenemos una web de curra onboarding. una web y tenemos ya... Hay equipos que tienen su propio proceso complementario de onboarding específico para ellos y cosas así. Pero eso es iterando y liándola. O sea, o sea, hay gente que nos ha sufrido en el onboarding. No, Bueno, pero os ha ayudado también. Claro, pero que quiero decir que esto parece que todo es maravilloso y las hemos pasado canutas Se ha también. sufrido por el camino. Claro. Tú como responsable de tecnología, ¿cuánto valor deja de entregar un equipo o cómo se reduce la entrega de valor de un equipo durante un onboarding? Eso depende mucho del tipo de persona que esté entrando, del perfil. Porque, por ejemplo, una de las cosas que enfocamos de manera muy distinta es si, por ejemplo, es una persona que viene ya que incorpora todas las prácticas que nosotros, o la mayoría de las prácticas que nosotros aplicamos. Nosotros, por ejemplo, hacemos pair programming, hacemos TDD, aplicamos integración continua, etcétera, pero es el propio equipo el que se encarga de gestionar sus propios pipelines y demás. Entonces, cuando es una persona que a lo mejor es un perfil engineer o... Bueno, sí, es curioso porque esto lo hacemos con los engineers, pero no lo solemos hacer con los perfiles que vienen a lo mejor associate, que vienen de prácticas de la universidad, porque ya lo han vivido el proceso. Pero, por ejemplo, tenemos el tema de la aceleradora. Entonces, el impacto es menor porque en realidad estás metiendo a esa persona, no la metes directamente en el equipo el 100% del tiempo. Le metes solo una parte del tiempo porque la otra parte que está haciendo... Me estoy dando cuenta ahora que es un poco el efecto pecera. Le metes en un programa en el que va a aprender las buenas prácticas, con gente que se dedica a ello, van a aprender TDD, van a aprender orientación a objetos, arquitectura hexagonal, un montón de cosas que luego vienen un poco con la cabeza queriendo aplicarlo todo del tirón, ¿no? Pero ya cuando entran al equipo han estado dedicando en realidad no el 100% de su jornada a eso, sino... O sea, no el 100% de su jornada a meterse en el equipo, sino han estado dedicando el 50% de la jornada o algunas semanas en intensivo y luego ya no impactan tanto como no, es que esta persona no sabe hacer TDD, no puedo hacer pairing con ella, por ejemplo. Y luego hay otro factor que es como para todo lo que tiene que ver más con negocio y demás hacemos pairing, también eso puede aclimatar bastante la entrada. Y luego automatizando mucho. O sea, hay una parte, nosotros tenemos una parte legacy, tenemos al final también varias piezas a nivel infraestructura, en nuestra arquitectura y demás, que levantar un entorno, una de las cosas que hemos hecho ha sido automatizarlo al extremo. O sea, ahora mismo tenemos una serie de scripts y una serie de imágenes por ahí, de Docker, copias de base de datos para desarrollo y tal, que tú tienes tu máquina, lanzas esos scripts y el cuello de botella es tu ancho de banda. Entonces, en una cuestión de horas, se instala hasta el software que tú usas para desarrollar. Nosotros usamos Visual Studio, usamos Visual Studio Code, todo eso en Git, etcétera, se instala automáticamente. Luego ya, si tú usas alguno que no sea el mínimo, pues ya te lo instalarás tú. Entonces eso, claro, reduce mucho también la curva de entrada porque según llegas dices, mira, estos scripts, te los lanzas, metes aquí tu usuario, tus credenciales y ya a tirar. Y bueno, pues luego también a nivel equipo, ya ahí depende del equipo, pero hay dinámicas, introduciendo las dinámicas de discovery, o hay algunos equipos que por el legacy que tienen o por los hilos de conocimiento que puedan tener, tienen dinámicas de, venga, pues vamos a hablar de estos procesos. Entonces, ¿impactan? Pues sí, impacta, pero el impacto para el equipo es mínimo. Otra cosa es que según el equipo en el que caigan, pues a lo mejor se pueden tirar unos meses hasta sentirse 100% productivos, porque claro, si caes en un equipo que a lo mejor en el proyecto además en el que está en ese momento tienes que adquirir mucho conocimiento de negocio,
pues lo tienes que adquirir y vas a tardar en hacerlo. Pero bueno, eso ahí ya tampoco es lo que hay, no podemos hacer mucho. Y luego, solo un detalle también, intentamos mucho suplir con formaciones, ya no solo el programa acelerado, pues entra una persona que dice, joder, es senior, y le vemos como senior, pero no ha aplicado TDD en su vida. Pues vamos a meter una formación, porque el resto del equipo sí que va a esperar que sea senior y que actúe como senior en esas circunstancias, ¿no? Entonces no va a aprender TDD de la noche a la mañana, pero tampoco pretendemos que lo aprenda por osmosis, porque el resto del equipo no son formadores en TDD, tampoco. Entonces, eso ahí intentando combinar. ¿Que se te da mal la parte de gestión de equipos? Pues venga, buscamos cursos para hacerlo, e iterando. Pero bueno. Hay una cosa que has pasado de puntillas, pero sí que me molaría que les contases un poquito más en detalle, porque me parece impresionante que una empresa dedique 2-3 meses iniciales a una formación intensiva como lo que hacéis, porque esos 2-3 meses no van a ser productivos, van a estar formándose para luego seguramente serlo de una forma más ágil. Pero no todas las empresas están dispuestas a esa inversión inicial. ¿Qué os llevó a ello y qué os está aportando? Sí. En ese sentido, casi era más caro, hablando de tiempo y dinero, meter a las personas individualmente en esos equipos y que pararan literalmente el trabajo de al menos una persona para enseñarle, formarle, etcétera. Cuando sacamos un poco el factor común era, pues eso, buenas prácticas, un pensamiento quizás un poquito diferente, nuestro mindset, nuestra cultura, cómo incluso partir las historias de usuarios. Entonces, sacando ese factor común, dijimos, pues cuando tengamos un lote de personas que se incorporan, a lo mejor de 5 a 10 personas, engineers que van a entrar en varios equipos, pues unifiquemos esa formación con ayuda externa también, ¿no?, de otras empresas. Y la inversión que hacemos ahí, que es verdad, tienes razón, estamos pagando un sueldo a esas personas durante 3 meses y las tenemos en una formación que no es barata durante 3 meses para luego pasar a los equipos productivos, o bueno, al menos entre medias, ¿no?, de manera transición. Entonces al final dijimos, nos sale mejor invertir en su formación y que luego produzcan de una manera más parecida a como lo hacemos en AIDA, que parar en todos los equipos para enseñar prácticamente lo mismo. Entonces casi fue el retorno era mayor cuando lo unificábamos esa formación. Y ya teníamos experiencia. O sea, al final, lo que comentaba de las personas que vienen de la universidad, ya teníamos varias, digamos, hornadas de personas que habían hecho las prácticas con nosotros. Y el periodo de prácticas, lo que habíamos hecho había sido como la versión interna de esa aceleradora. Yo vengo de... Bueno, de hecho, mis primeros contactos con AIDA, yo vengo de ayudar a equipos a implementar buenas prácticas y cosas así. Es lo que hice justo antes de empezar a trabajar con AIDA y cuando empezamos a colaborar al principio. Y justo además teníamos otra persona en el equipo, en uno de los equipos que tenía alumnos en prácticas, que también tenía experiencia en eso. Entonces hubo un momento que dijimos, ¿qué es lo mejor que podríamos hacer? Pensando siempre en crear cantera, no en que vengan aquí a hacer las prácticas y luego que se vayan. Diciendo, no, que vengan a hacer las prácticas y que les retornen. Yo me acuerdo que les decía que tenemos que aportarles algo a esas personas y también que validar que se pueden quedar, que son personas que nos pueden aportar, porque joder, darle ese de recorrido, además para mí culturalmente es algo que me motiva mucho al final. Entonces, ya era una idea validada, ya hacíamos una formación de TDD para las personas que venían en prácticas, en las prácticas, en lugar de ponerles a hacer tonterías, les exponíamos a cosas como, oye, pues ahora vas a migrar este pipeline de integración continua a esto que estamos usando ahora. Ahora vas como que era una mini versión, ¿no? Y entonces teníamos claro que teníamos, a lo mejor es un poco sesgo del superviviente también, ¿vale? Porque teníamos ciertos ejemplos ya de gente que estaba en AIDA que había tenido una evolución increíble gracias a ese ramp up y dijimos, pues es que no va a salir mejor. Y entonces ya ahí lo que sí que hicimos fue contratar, no sé si llegamos a hacer algún intento, yo creo que no, de hacerlo internamente, y dijimos, no, vamos a contratar. Vamos a contratar, me refiero, vamos a buscar. Vamos a buscar, sí. Hablamos de cuál era el programa de prácticas que queríamos,
acordamos un programa concreto e iterarlo igual. Al principio eran 3 meses que te metías a full y no salías de ahí, y ahora ya no. Porque, claro, luego hablaban de, oye, es que me he tirado 3 meses fuera del equipo, no he conocido ni al equipo, y vuelvo. ¿Y ahora es algo híbrido? Ahora las 2-3 primeras semanas creo que son casi 100% intensivas con formaciones, pero son formaciones que la gente de AIDA que no está haciendo el programa acelerado también pueden levantar la mano y decir, oye, yo a esta formación de historias de usuario me quiero meter. Y luego hay charlas también a las que puede ir todo el mundo, o catas y cosas así. Entonces así ya empiezas a hibridar un poco, y luego a partir de la tercera semana, según cómo cuadremos el calendario, en este caso el que tenemos una hora en marcha es la tercera semana, ya es más o menos, depende de los días, media jornada de formación, y la otra media jornada ya te integras con el equipo. Entonces así ya sabes con quién estás trabajando, a lo mejor has tenido incluso oportunidad de llevarte cosas de, oye, pues esto es lo que me habéis enseñado en la formación, pero en mi equipo no lo estamos haciendo así, ¿sabes? Porque, sorpresa, no hacemos todo bien. Entonces, eso ayuda también por eso decía lo del efecto pecera, ¿no? Porque parece que vamos aclimatando a la gente antes de soltarlos dentro del acuario. También mencionar que AIDA ha hecho una inversión en formación muy grande. Nosotros llegamos a tener un club de lectura los viernes, ¿vale? Pero la gente dice, ¿cómo que un club de lectura? ¿Qué es esto? Y eran a lo mejor libros técnicos, pues libros míticos de buenas prácticas y tal. Y teníamos un club de lectura. Ahora tenemos algo que llamamos el Stop and Learn los viernes, que son 2 horas en que esperamos que la gente pues haga comunidades de prácticas, que da charlas, y eso es para toda la empresa. Y dices tú, oye, pues 120 personas que somos casi ya paradas 2 horas a la semana de manera prácticamente obligatoria para formarse, eso es una inversión también grande, más el tema del tiempo que le dedicamos a los perfiles que vienen de la universidad, que yo creo que puede haber 15 personas fácil ya que están trabajando hoy en día en AIDA, que han pasado desde la universidad con nosotros, o la aceleradora que hablábamos de esto. Al final es una inversión muy importante en formación, eso es cierto. Por eso decía que ese esfuerzo no lo hacen todas las empresas y que es de admirar. Os ayuda, pero es para las personas que tenéis en los equipos. Nos sale más caro no hacerlo, es verdad. Sí, sí. O sea, sí, teniendo en cuenta cómo queremos trabajar, nos sale más caro no hacerlo. Claro, yo cuando contrataba para mí, yo tenía calculado que el equipo, en el primer mes de onboarding de compañeros, reducía su aporte de valor en un 25%. Eso para negocio y para don Fernando, pues seguramente es un impacto muy grande económicamente. O sea que es más caro no hacerlo que hacerlo, como decíais. Pero pasa con pair programming también. O sea, quiero decir, el primer pensamiento que te viene cuando dices hacer pair programming porque tengo a 2 personas, bueno, pues ya está comprobado también, sin volverse loco, pero que cuando hablamos de temas de negocio nos aporta mucho. Entonces, con lo de la formación pasa igual. Es decir, ¿por qué contrato a una persona y le meto a un curso? ¿Por qué no le contrato ya sabiendo? Y dices, bueno, pues porque a lo mejor tampoco tienes acceso a esa persona en el mercado ahora mismo, ¿sabes? Directamente. Entonces, si la base es buena, pues ¿por qué no hacer el esfuerzo directamente? Si sabemos que luego el retorno no nos va a merecer la pena. Luego está el miedo de, pues lo formas y se va a ir, ¿sabes? Pero no recuerdo quién lo decía, pero prefiero formarlos y que se queden. No, perdón, prefiero formarles y que se vayan a no formarles y que se queden. Porque al final tener a alguien no formado que no te está aportando es más caro que formarle. Y bueno, se han ido, pero han vuelto. Muchos han vuelto. Que no nos ha pasado. Exactamente. No nos ha pasado, efectivamente. Y qué importante es que la empresa, o sea, el grupo en general, apoye esa cultura. Pues yo me acuerdo cuando trabajaba en Payvision, era una empresa holandesa, a mí cuando me veían haciendo pair programming con compañeros o veían a 2 personas en un ordenador, me decían, pero ¿por qué? Si producirían el doble si están cada uno en su ordenador, ¿no? Entonces, que apoye la empresa ese tipo de iniciativa, yo creo que es muy chulo. Nosotros en ese ámbito, la verdad que estamos intentando, no siempre ha sido así, pero intentamos ser una empresa de producto al uso. Y cuando quieres hacer un software que dure otros 15 años y mantenerlo por nuestra propia gente y que funcione, preferimos dedicarle más tiempo a la elaboración de un software lo más de mayor calidad posible y darle el menor mantenimiento después,
a correr y entregar mucho y tener los problemas que tenemos a veces con nuestro producto legacy, que nos ha pasado, porque efectivamente cometemos errores, seguimos aprendiendo y prueba de ello es que intentamos todo el rato tener esa cultura de retarnos continuamente desde todos los ámbitos de la empresa para ver qué podemos cambiar, y te diría que ya casi nos sentimos incómodos cuando llevamos un mes tranquilos diciendo aquí no está pasando nada, ¿por qué? Sí, cuando comentabas lo de que el grupo apoyara nuestra cultura, no es que la apoye, es que nuestro grupo realmente Tiene esa cultura. Claro, tiene esa cultura y tiene como principio fundamental el bienestar de las personas, ¿no? Y es verdad que quizá quizá no, te lo aseguro, nos ha dado la libertad para poder también movernos nosotros, porque al final el sector de la tecnología, como bien decía Emilio antes, poco tiene que ver con el sector de la automoción, ¿no? Es verdad que hay cosas en común, pero hay otras muchas que no. Entonces nos ha dado también la libertad para decir, oye, gestionar vosotros el bienestar de vuestros empleados como mejor consideréis y como las necesidades también del sector lo requieran ahora. Y para nosotros, bueno, ya simplemente invertir un recurso, que en este caso soy yo todos los días pensar cómo puedo mejorar el bienestar de mi gente, si mi gente está bien, ¿vale? Yo hablo con ellos de tú a tú, con todos, somos 116 personas. Oye, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Si hay a lo mejor un cambio en ese equipo, imagínate que pues, el manager se ha ido o ha habido una rotación, hablo con ellos, oye, ¿cómo os ha impactado? ¿Qué necesitáis? Hacemos otro tipo de formación, ahora estamos en temas como de salud mental, o sea, intentamos siempre que la gente esté bien, porque si la gente está bien, sabemos que obviamente no lo hacemos de manera altruista, ¿vale? O sea, nosotros queremos a nuestra gente, a nuestro equipo, pero también somos conscientes de que si la gente está bien, van a ser más productivos y va a haber menos rotación y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí también decir que el grupo es quien cumple la cultura y por consecuente nosotros también. Sí, en lo que dice Sandra, tener un grupo tan grande respaldando toda esta inversión, porque esto cuesta mucho dinero, y que al final lo que el grupo nos dice, Domingo Alonso Group nos dice, ok a la inversión, y el retorno que nos piden es entrégame valor, no es dónde está, o sea, no es dónde está el dinero, que es lo importante para nosotros. Es decir, con la cultura que ya el grupo tiene y con una inversión económica necesitamos para poder crecer, lo que espera el grupo es que le entreguemos el valor y ayudemos al negocio a seguir creciendo y aprendiendo y fallar mucho. Entonces, al final, eso es una ventaja. Hay que decir que eso juega en nuestro favor. No sé si el director financiero aprueba esa parte, Bueno. pero solo una cosa. Hay una cosa que yo he notado un mogollón desde que no desde que Sandra entró, sino desde que asumió este rol. Asumió este rol, sí. Emilio y yo, al final, en el día a día, muchas veces hablamos de, oye, que hay cosas que van bien, pero porque nos pasamos el día hablando de cosas para mejorar, ¿no? Y muchas veces a lo mejor nos centramos mucho en mejoras de tipo operativo o de tipo más relacionadas con la productividad o la estructura de los equipos, más de engranajes, por así decirlo, ¿no? de maquinaria. Y, por ejemplo, que haya una persona, que en este caso es Sandra, que tiene el foco en esa parte más humana, que además hace poco yo lo hablaba con alguien y digo, sí, todo esto está muy bien, pero ¿quién produce más? ¿Alguien feliz o alguien que no lo está, ¿no? Pues se ha notado muchísimo. Porque, pues bueno, al final cada uno tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos y el foco también. De hecho, ya nos hace challenge a veces con oye, pero esto, claro, es que si lo hacemos así, pero la persona tal. Y mola mucho ese contrapunto y ver esa dedicación. Porque durante un tiempo, casi todas las iniciativas que había en AIDA habían pasado por nosotros. Eso y no tiene sentido, no escala. Entonces, de repente ver que empiezan a haber muchas iniciativas relacionadas con la gente que las mueve otra persona, que tienen otro tinte, tienen un componente ya no solo más humano, sino que Sandra no es técnica. No. Entonces, Soy una filtrada, no tengo nada, no me preguntes claro, nada de sí, informática, pero por favor. al final Emilio no es un gordo barbudo como yo, pero no deja de ser un hombre blanco informático, ¿sabes? Entonces, estas cosas se nota mogollón y se agradece muchísimo. Son puntos de vista diferentes que ayudan, ¿no? Obviamente. Bonito es contratar. Tener que prescindir de alguien no es tan bonito. ¿Lo habéis tenido que afrontar seguro en estos 2 años? O bueno, en estos años X. ¿Cómo afrontáis ese tipo de situaciones? Ese es un tema, el tema de moda este año para mí.
nosotros históricamente no estamos en Aida acostumbrados a despedir, pues porque, oye, lo hemos hecho bien. No voy a decir qué suerte porque lo hemos hecho bien, ¿vale? Entonces, es verdad que este año hemos tenido que despedir a 3 personas, ¿vale? Tampoco es que sea un mundo, pero para nosotros sí. Entonces, sí es verdad que, claro, hemos aprendido muchísimo, porque sí es verdad que yo lo que siempre he trasladado es la importancia de despedir habiendo dado la oportunidad a esa persona al cambio. No decir, ay, no funciona, pues mira, lo siento, mañana ya no vuelves a trabajar. No, habiendo habido un feedback anterior, dando oportunidades, siendo muy honestos, no un feedback de, oye, lo estás haciendo mejor, pero ¿podrías mejorar en esto? No, oye, mira, estás en periodo de prueba, necesitamos, por favor, que te pongas las pilas en esto, esto y esto. Yo te ayudo, lo que haga falta, pero ponte las pilas. Si se da la oportunidad y no cuadra por lo que sea, porque oye, es verdad que no quiere decir que la persona no se esté esforzando, sino quizás es que no cuadra con lo que nosotros necesitamos. Puede ser que una persona necesite trabajar a lo mejor más solo y no tanto en equipo, y nosotros necesitamos que trabajen en equipo, y eso al final pues no concuerde, no pasa nada, pero sí dando la oportunidad. Ese es un requisito fundamental para nosotros, que no lleguemos al momento de la despedida Y sea una sorpresa. y sí, a ver, que luego es verdad que cada uno vive en su realidad y pues, bueno, pero es verdad que este año, hombre, lo pasas con muchos nervios y decir, Dios mío, espero que no le afecte en su vida personal sobre todo, ¿no? Pero lo que ha sido el retorno, ¿no? en esas entrevistas de despedida ha sido amable, la verdad, dentro de lo duro que ha sido el momento, ¿no? La última, por ejemplo, fue muy dura porque en lo personal y en lo cultural nos encantaba, pero había una falta de agilidad que nosotros necesitábamos en ese momento que no nos la estaba dando. Y esa persona nos ha agradecido hasta en el momento de la despedida de, jo, qué pena no haber funcionado, pero oye, muchísimas gracias porque hasta en este momento os estáis portando bien conmigo y que ojalá en algún momento podamos juntarnos otra vez nuestros caminos. Entonces también nos reconforta y decir, bueno, son momentos difíciles, pero al menos intentamos hacerlo bien. Y sobre todo que, como dice Sandra, para nosotros es el último recurso. Sí. Es decir, nosotros hemos llegado a, en casos como los que ha dicho Sandra, levantar el tech lead, por ejemplo, o el responsable de ese equipo la mano, oye, tengo esta persona que tiene todo esto, que cumple muy bien, pero a mí no me está ayudando en el equipo por esto, por esto, por esto. Valoramos una rotación. Otro equipo dice, oye, pues venga, lo intentamos nosotros, que igual me viene bien. Si no, pues ya ha pasado a lo mejor por 2 performance review en la que por escrito se le ha transmitido, no ha sido no es que te dije el otro día en una reunión, no, por escrito hay una evaluación que intenta explicitar las cosas que faltan, que está fallando. Es decir, es casi ya el último recurso porque no nos gusta, y no porque esto sea una ONG, porque no lo es en este caso, pero sí que nos gusta cuidar mucho a las personas. Entonces, intentamos que sea el último recurso, eso es cierto. Claro, ese ejemplo que ponías de a lo mejor no está encajando aquí, vamos a intentarlo en otro sitio, también habla bien. Y seguramente que la persona lo agradezca mucho, porque él o ella no se querrá ir. Y agradecerá el poder tener una oportunidad en otro equipo. Que muchas veces en otro equipo puede que funcione estupendamente, o incluso en otro rol, ¿no? Antes comentabas que habéis degradado, suena fatal. Hemos cambiado un rol. Cambiado a unas responsabilidades menores a alguien para que esté más cómodo él o ella y que produzca más, o sea, produzca más o esté mejor, más cómodo. Sí, no, justo iba a comentar eso, o sea, que como que tenemos varios pasos, que no es que sea un protocolo, porque nos ha pasado tantas veces, espero no tener que protocolizar eso nunca, la verdad, pero sí que ya nos ha pasado de rota de equipo, genial, empieza a funcionar bien, porque cada equipo también acaba teniendo tiene unas circunstancias distintas, tienen un tamaño, tienen un producto de diverso tipo, o a lo mejor directamente es que la índole de su trabajo es distinta, porque pues a lo mejor rotas, ya no estás en desarrollo y estás en otra de las áreas de la empresa. Y la otra, la de, oye, vale, rotas, pues no acaba de funcionar, vale, pero es senior. Si no fuese senior, si lo valorases como ingenier, no, como ingenier la leche. Lo que pasa es que las expectativas del equipo hacia él como senior, hacia esa persona, no, y claro, y es una faena para el equipo también, ya no el aspecto económico, todas estas cosas, porque ni siquiera necesariamente estás hablando de rebajar el sueldo, simplemente de rebajar expectativas, de oye, mira, entraste como senior y estamos viendo que no encajas, tú lo ves igual, no lo ves igual, por el camino intentas formar, o sea, es ahí como toda una serie de intentos y hasta que al final pues pasa pues no encaja.
Incluso hemos llegado a crear el proceso de offboarding, que al principio era ¿off qué? O sea, hay que cuidar la salida de la persona, sea porque esa persona decide marcharse o nosotros decidimos que no, y hay un proceso de offboarding que ha trabajado Sandra en él para poder decir, oye, ¿en qué hemos fallado nosotros? O sea, para nosotros es un fallo de AIDA. Si alguien sale por un motivo u otro, el fallo primero es nuestro, en el sentido de que podríamos haberla ha gestionado su tránsito en AIDA de otra manera, y luego pues ya intentamos hacer ver a la persona que no está cumpliendo con esas expectativas, claro. Tienes que poner un piso a esta mujer. Claro, gran parte de todo esto que estamos hablando parte de una gestión del talento que hacéis de una manera muy particular y diferente. Tenéis esas matrices de competencias que utilizáis para que todo el mundo prospere y esté cómodo, salarialmente también. No habrá sido sencillo esa matriz, cómo la habéis creado, cómo la habéis elaborado. ¿Cómo fue ese proceso? Pues no es me pongo una mañana, saco la matriz, se la he hecho al equipo. ¿Cómo lo habéis comunicado también? Y no estaba ChatGPT, sí, como dice Modesto. Sí. La verdad que yo recuerdo eso como un año intenso. Modesto diciéndome, Emilio, hay que hacer esto, que sí, Modesto, que estoy muy liado, que Emilio, hay que hacer esto, Emilio, hay que hacer esto. Y efectivamente al final salió un documento de 93 puntos en el que Modesto, creo que otro compañero y yo evaluamos a las, no sé cuántas éramos allí, 30 personas en ingeniería, puede ser, elaborar 30 personas con 93 puntos, hacer que esas personas se autoevaluaran para ver cuál era el match entre cómo se veía la gente y cómo le veíamos nosotros. Lo que decíamos de esto, el requerido y lo que tienes que conseguir durante el rol, hacer esa clasificación, de qué carecíamos, si teníamos muchos engineers, si teníamos muchos seniors, todo eso, al final fue un trabajo de meses, Y copiando. Pero no copiando, que esa es la historia. Por suerte, a nivel industria, tenemos ejemplos. Yo recuerdo que GitLab fue uno de nuestras inspiraciones. Cabify lo tiene también publicado, pero no nos podemos comparar para nada en este caso. Con el de GitLab también vimos cosas que nos gustaban y cosas que no. Yo tenía una lista de enlaces, a Emilio le tenía... Mira, me he estudiado todos estos. Y entonces lo que hicimos fue mucho de ver cómo lo hacían en otros sitios, cuáles eran sus casos de éxito, qué podía encajar en AIDA. En muchos sitios tienen eso, Engineer 1, Engineer 2, Staff, Principal, no sé qué. Pues nosotros recientemente hemos contratado un Head of Engineering. Hasta ahora era el CTO y debajo 13 tech leads. ¿Vale? O sea, no había puntos intermedios, para mi desgracia. Entonces... y luego iterando otra vez, esos 93 puntos vimos que eran súper pesados. Pues ahora no sé cuántos hay, pero hay muchos menos. Y eso, al final lo bueno es que hay más gente que ha recorrido este camino y han sido amables haciéndolo público. Pero seguimos trabajando en ello, ¿eh? O sea, es verdad que hay muchos perfiles que está funcionando el career path que tenemos actuales, pero no vamos a mentir, hay otros en los que no está funcionando y que para los equipos está siendo una carga administrativa el decir, ay, tengo que evaluarme con estas habilidades que no me siento identificado, ¿no? Entonces, eso también forma parte de ser flexibles y continua evolución. Y vale, pues vamos ahora a revisar otra vez de nuevo estas habilidades con el equipo y corregirlas. Y esto yo creo que va a ser siempre así, o sea, no va a ser el cuadro que tenemos ahora permanente en 10 años ni en 1, seguramente. Entonces, es un trabajo constante. Por poner un ejemplo, ahora mismo tenemos sobre la mesa la parte de Tech Leads, el Tech Lead que haga con funciones de manager o specialist, ¿no? Hasta ahora en AIDA era algo que los Tech Leads también llevaban ahí una parte de one-on-ones y demás, y está emergiendo cada vez más abrir esa vía de evolución de carrera hacia el lado de specialist. Y es algo que estamos ahora... Pues esta vez es Sandra la que está. Antes era yo el que decía, Emilio, tenemos que hacer esto. Ahora es Sandra la que nos dice, tenemos que hacer esto. O sea, que todo le cae a Emilio al final. Hombre, claro. Sí, exacto. Así que, pero entonces eso, al final iterando mucho y viendo qué nos dice la gente también. Comentabas que, o sea, mera anécdota o curiosidad, evaluabais y se autoevaluaban.
¿Cómo de cercanas estaban esas dos evaluaciones? ¿Hubo mucho...? Lo comentábamos esta mañana justo porque hacíamos memoria un poco, oye, cómo empezó todo esto, y efectivamente de esas 30 personas, igual son 27, pero bueno, alrededor de 30 personas, creo que tuvimos que hablar particularmente con 3. Es decir, todas las demás estaban dentro, se veían, una vez habíamos explicitado esos 93 puntos, que ahora ya no son tantos obviamente, pero había que hacer esa barrera de entrada. 3 de esas 27 tuvimos que explicarles, oye, mira, no te vemos aquí, aquí y aquí por esto, y las personas agradecieron precisamente que lo explicáramos de manera abierta y honesta, porque dijeron, ah, vale, si estoy aquí, todavía tengo todo este recorrido aquí dentro de AIDA para aprender todo esto. Y la siguiente pregunta, ¿y ahora cómo voy a poder llegar? ¿Qué me va a ofrecer AIDA para poder recorrer este camino? Y fue cuando empezó también en paralelo, pues habrá que buscar a gente que lidere, gente que enseñe, gente que cuente, nuevas ideas desde el exterior. Pero la gente, la verdad que yo creo que ayuda mucho la transparencia y la honestidad con la que intentamos tratar todas las cosas. Al final simplifica el camino. A veces es no vamos a contarlo de la mejor manera posible, y eso ayuda bastante. ¿Y has visto la de Packlink? El ladder de... Sí. Ese mola, ¿eh? Ese también... Yo es que tenía, seguramente que si compartimos enlaces tenía los mismos que tenías tú. Y muchos coincidían. Son muy parecidas todas. ¿Cómo de cómoda está la gente? Claro, porque cuando tú les cuentas que tienen un camino por recorrer para poder crecer dentro de la compañía, esperan esa formación que comentabas, ¿no? De cómo me va a ayudar la compañía a que yo pueda prosperar. ¿Eso cómo lo tenéis organizado? ¿Tenéis ¿La formación te refieres? Formaciones concretas, específicas? Vale. Bueno, dale tú, Sandra. Bueno, aquí depende un poco del rol al que quieran evolucionar, pero precisamente para eso, gracias a una iniciativa de uno de nuestros empleados que nos dijo, oye, mira, en mi anterior empresa hacíamos unos comités, todos los managers, para alinearnos en cuanto a la evolución, a la gestión del talento, cómo podemos potenciar, ¿no? Y nosotros es algo que no teníamos pensado en AIDA, pero lo hemos implantado porque es necesario, porque al final ahora no somos muchos más. Y claro, cada manager es de su padre y su madre, ¿no? Entonces puede interpretar, igual que la ley se interpreta de muchas maneras, pues el Career Path también, ¿no? Entonces podría interpretar de muchas maneras variopintas esa evolución. Entonces tratamos de unificar y alinearnos en esos comités, y también a partir de las evaluaciones de rendimiento no solo fijamos objetivos de equipo, ¿vale? Que eso es una parte de la evaluación de rendimiento, sino objetivos personales, en el sentido de, oye, mira, tú estás en este rol, si quieres evolucionar al siguiente tienes que mejorar en esta habilidad. Además, habitualmente no son solo... es que no hay parte técnica en el Career Path, son todo habilidades, soft skills que tienen que cumplir. Entonces, en esos objetivos personales de cara a los siguientes 6 meses, tratamos de darle los recursos. Oye, pues formación, cuentas en Pluralsight, en Codery. También tenemos un módulo formativo. Oye, pues mira, vas a necesitar una formación en liderazgo. Pues venga, vamos a buscar la formación y como empresa pues la vamos a promocionar, obviamente. Sí, lo que decía ahora Sandra, tenemos un bono formativo de una cantidad económica al año el que las personas pueden utilizar como quieran, pero si la formación viene propuesta por nosotros como empresa, la asume la empresa. Es decir, hemos detectado que todos los tech leads o todos los managers deberían pasar por una formación de gestión del talento, lo que sea, pues esa la propone la empresa. O sea, al final es invirtiendo, como decíamos antes, mucho en la formación, tanto que venga de la empresa como que nos demande la gente, claro. Por ponerte un ejemplo, nosotros venimos muy del mundo on-premise y estamos tarde o temprano ya no, desde luego, pero estamos yendo mucho hacia un modelo SaaS en la nube. Pues necesitamos, al final en la nube hay que conocerla, y hay que conocer, en este caso nosotros usamos Azure, pues hay que conocerlo. Pues el año pasado monté una campaña con los tech leads diciéndole, oye, quiero que recopiléis de cara a vuestro equipo inquietudes formativas en este ámbito, y puse como referencia, esto es muy gracioso porque a mí las certificaciones me la traen al pairo, pero hay gente que le motivan. Entonces yo dije, mira, si no es la certificación, es el equivalente, o sea, pero que tengáis un conocimiento más formal, ¿no? Por lo menos que podáis seguir un learning path. Y montamos un programa, vamos, de formación en capacidades de Azure en todos los equipos,
Y ahí están ahora, pues unos están certificando, otros están haciendo cursos sin llegar a hacer la certificación. Y ese es uno de los casos que comenta Emilio, que eso, claro, es la empresa la que lo está no imponiendo, pero sí impulsando, pues no sale de ese presupuesto personal que a lo mejor la persona lo quiere para ir a un evento también, o para eso, para una suscripción de Codely o algo similar. Entonces también intentamos hacer eso, identificamos carencias que tenemos en presente o huecos a rellenar a futuro y decimos, pues antes comentábamos, hemos hecho 2 o 3 ediciones de curso de Engineering Manager, por ejemplo, pues un poco rellenar los huecos, pero no tenemos nada como súper formal de este es tu pack formativo, porque cada persona necesita una cosa distinta también. Bueno, estamos llegando al fin. No sé si queréis contar algo en especial vosotros que se haya quedado en el tintero. Como has podido ver, el micro nos lo vamos pasando en plan, tenemos mucho que contar, ¿no? Pero podríamos estar aquí horas, la verdad. A mí quizás me gustaría expresar que si alguien nos preguntara, pero ¿cuál es la clave, ¿no? El punto mágico de todo este tema, para mí es contar con la gente adecuada, las personas adecuadas. Es decir, aquí nosotros 3 estamos representando a 100 y pico personas, que detrás está un grupo de 1.500. Al final es esa cultura, esa pasión por lo que hacemos. Intentamos transmitir o devolver a la comunidad todo lo que hemos aprendido, pues intentar contarlo de la mejor manera posible. Pero sí me gustaría transmitir que gracias a toda la gente que forma AIDA, hemos conseguido, gracias al feedback que nos han dado ellos y ellas durante todo el camino, estamos aquí gracias a eso. Estamos cometiendo un montón de errores, nos llevamos las manos a la cabeza de todas las cosas que hacemos mal, pero por lo menos tenemos la actitud de cambiarla y para mí esa es la clave. No es que ser ni el mejor técnicamente ni la mejor persona gestionando a otras, sino es un poco ser buena persona y contar con transparencia y honestidad y humildad lo que sabemos y lo que hemos aprendido por el camino, no es más. Que no es poco. Y te dejo a ti para el final, casi. Y complementando lo que dice Emilio, y dejarles. O sea, dejarles que camelen. Hay una coña a veces en el curro, que a mí una vez me preguntaron que cuál era mi estilo de liderazgo y les pasé un enlace de YouTube con el vídeo del Fari, el cortillo este, diciendo, deja a los chavales que camelen. ¿Sabes? Pues de nada vale contratar gente senior, contratar tech lead, pedir a la gente que se forme y tal, y luego les estás ahí encima de todas las personas ahí, ¿cómo vas? ¿Qué está haciendo? No lo hagas así, yo lo haría así o tal, no sé qué. Hay que dejar, o sea, no solo no da. Entonces hay que contar con la gente adecuada, pero hay que darles el espacio también. Y el espacio para que fallen, porque nosotros también fallamos. O sea, si aquí nadie tiene la respuesta. Y entonces eso además también mola, porque salen cosas que dices, pues yo no había pensado hacerlo así. Pues genial. Y te quitas muchas cosas también de la cabeza, ¿no? O sea, porque si al final es un agobio estar pensando todo el rato en todo. No tiene sentido, no escala. Entonces que camelen. Y bueno, yo quería también destacar el reto en el que estamos ahora, porque quizá de esta charla puede parecer lo que hablábamos, que en AIDA están todos felices y que nadie está sufriendo o ha sufrido, ¿vale? Y no es verdad. Es verdad que tenemos un equipo muy maduro profesionalmente que asume que nosotros tenemos la mejor predisposición, pero a veces pues, no hacemos las cosas bien y fallamos. Y ahora el reto que tenemos encima de la mesa, uno de los más importantes que hemos detectado es que, claro, por causa de haber crecido el año pasado tanto, es verdad que en una entrevista intentamos contratar cultura, pero mantenerla es complejo. Somos muchas personas y cada uno en su nicho, en su equipo y demás. En remoto, es verdad. Y entonces se nos puede escapar. Es verdad que yo intento hablar con todos, pero al final, por el tiempo, puedo hablar con ellos 2 veces al año, ¿no? Entonces, tenemos sobre la mesa 2 aspectos para tratar de cumplir la cultura. Una que es, nos hemos dado cuenta de que los managers al final son un fiel reflejo de la cultura, o deberían ser, y en muchos casos pues está costando. Hasta ahora no dábamos formación o mentorizábamos en cultura y nuestros principios, entonces estamos trabajando, o vamos a iniciar ahora, porque
esto es algo reciente, es una novedad, en tener un plan de mentorización para los managers en cuanto a cultura personalizada de AIDA, no un curso de Engineering Manager, no, personalizado. Oye, nosotros somos así, queremos que tú seas así con tu equipo, ¿vale? Y también tenemos sobre la mesa crear una comunidad de embajadores en AIDA, no solo que sean los managers, sino que haya gente en los equipos que puedan ir, ¿no?, pues sembrando esa cultura y mezclándola entre el resto y que no se olvide, sobre todo. Lo que hacen los candidatos que rechazáis, que recomiendan a más. Total. Los mejores embajadores fuera de AIDA son los que nos han conocido, claro. Bueno, pues no sé si tenemos tiempo para preguntas. Bueno, entiendo que sí. ¿Tenéis preguntas? Hola, me ha encantado la charla. Quería preguntaros de esto que comentabais de los embajadores, ¿los seleccionáis vosotros internamente porque tenéis detectados esos perfiles? ¿O digamos que la gente se presta voluntariamente a ser o a cubrir ese perfil? Pues mira, esto es una iniciativa nueva que estamos estudiando, ¿vale? Pero nuestra intención no es obligar a nadie, nuestra cultura no es obligar, oye, tú vas a ser embajador, no, porque al final también tiene que estar convencido de ser embajador. Es más una propuesta, oye, queremos hacer un plan, queremos hacer talleres de esa cultura, ¿estás dispuesto? ¿Te gustaría participar? Al final también es un aprendizaje para la persona. Entonces es más una propuesta y unas ganas, porque si no, entonces, ¿quién va a defender nuestra cultura si le estamos obligando, no? Entonces, no, propuesta 100%. Sí. De hecho, relacionado con eso, o el enfoque, hemos tenido, ahora por circunstancias de rotaciones, que buscar una persona que lleve el managing de soporte y estamos precisamente hablando con las personas del equipo, oye, tenemos esta necesidad, ¿a quién le apetece o quién se ve en ese rol? Y estamos trabajando justo en eso, de que la gente pueda postularse a ese tipo de cosas y que nazca. Entonces, igual que ha surgido el tema del manager, pues también la parte de embajadores, claro. Genial, gracias. En el periodo de 6 meses de prueba, ¿os habéis encontrado muchos perfiles que no hayan cuadrado y habéis tenido que tomar medidas? La verdad, no sé, 2 o 3, no hemos tenido muchos más en periodo de prueba. La verdad que, bueno, no, iba a decir suerte, pero es que no, hay que quitarse la palabra de la boca. No, oye, creo que hemos hecho las cosas bien y al final tener un primer filtro como Manfred, que nos conoce muy mucho, que hace pues esa primera búsqueda de la persona ideal, ¿no? Y luego nuestra entrevista, al final, en la entrevista creo que la clave es poder conseguir que la persona esté tranquila para llegar a ella y conocerla, ¿no? Porque al final si en una hora no llegamos a conocerla, no vamos a saber si funciona o no. Y también que ellas nos conozcan a nosotros. Hay, por ejemplo, una iniciativa muy chula que hicimos que pensamos que a lo mejor iba a pasar desapercibida y está ayudando mucho, que es tan sencillo como hacer un PDF con nuestra propuesta de valor hacia el empleado. Es decir, oye, si tú entras a trabajar con nosotros, te vas a llevar esto, esto y esto, estamos en estos proyectos, vas a tener esta evolución y al final es algo muy sintetizado, pero que la gente dice, ostras, pues qué guay, ¿no? Y nos conoce y sabe nuestra manera de trabajar y eso hace que el ratio de éxito sea mayor, ¿vale? Siendo muy honestos y hablando claramente. Pero es verdad que ha habido casos en los que han entrado y no ha funcionado. Lo hemos intentado y no ha funcionado, sí. De hecho, esos casos que comentas, Sandra, que eso han sido 2 o 3, creo, en el último año y medio, sobre todo ha sido no porque la persona haya hecho algo mal ni nada por el estilo, sino que no ha habido match a lo mejor en lo que ese equipo o AIDA necesita en este momento, que necesitamos más push o una filosofía distinta, o que a lo mejor la manera en la que trabajamos nosotros no había match y eso no lo puedes descubrir hasta que trabajas con esa persona. Pero claro, tenemos que intentar filtrar eso porque no queremos ni hacer perder el tiempo a las personas ni al equipo, claro. De hecho, me estoy acordando de un caso que fue por la falta nuestra de claridad en cuanto al rango inicial y al final. Al inicial lo teníamos, ¿no? Pero al final, que ahí Laura sí que nos dijo, oye, decirme los rangos, que si yo puedo decirlos, al final es una parte más de conocer a la empresa hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque una persona puede llegar pensando, pues empiezo pues cobrando tanto y gracias a las evaluaciones de rendimiento y yo sé que valgo, voy a evolucionar muy rápido y voy a llegar a cobrar X. Y a lo mejor ese X está en nuestro siguiente rol o no ni que siquiera existe en AIDA. Entonces, siendo muy transparentes de decir, mira, esta va a ser tu carrera, tus posibilidades salariales también van a ser estas, que ellos nos conozcan y digan, vale, pues estoy convencido y realmente sí quiero entrar, ¿no? O sea, no tratar de tener miedo a decir quiénes somos, porque al final es que nos van a conocer.
Es lo mismo que si una persona nos miente en el currículum o nos miente en la entrevista. Le vamos a conocer y le vamos a descubrir. Entonces, pues, esa es la técnica. Bueno, pregunto yo. El ritmo, quería saber si el ritmo de contratación que lleváis teniendo hasta ahora lo vais a mantener y, de no ser así, sobre todo, de no ser así, si pivotaríais en cuanto a la forma de conocer o entrevistar a los candidatos. Hablabais antes de una sesión, no sé de cuánto tiempo, pero en una sesión erais capaces de saber si más o menos podía coincidir con las necesidades que teníais y la cultura de la empresa, se adaptaba al puesto, etcétera, o no. Eso hará que a lo mejor cambia un poco el paradigma de la contratación que tenéis. Será igual, ¿no? A Fernando le ha dado un ataque ahora mismo, pensando en que... por partes. Bueno, voy a ir orden cronológico inverso. Lo de que en una sesión identificamos, no siempre es así. Hay veces que, oye, pues hay dudas, tal, una segunda sesión, tal. Y, por ejemplo, con perfiles tipo Tech Lead, siempre se prolonga un poco más. Se prolonga un poco más, suele ser una sesión conmigo de 2 horas mínimo. Porque habla mucho. Pero no por... De hecho, es gracioso porque la mayoría... Bueno, de hecho, hubo una persona en Talento y Cultura del grupo que me pidió asistir a una de esas sesiones porque me decía, es que me dan un feedback que quiero ver cómo lo haces. Muchas veces se llevan hasta apuntes de las recomendaciones de libros, quiero decir, y cosas así. Cuando son perfiles ya tipo Tech Lead, sí que la validación, sin llegar a prueba técnica, se convierte en una conversación más prolongada en la que al final, por ejemplo, yo tengo bagaje como para pues hablar de técnicas, de tal, ir buscando un poco por dónde va y se prolonga más. No pretendemos crecer, o sea, volver a meter a todo ese tropel de gente en 2 años. Sí que vamos a crecer un poco y entonces nos va a funcionar, o sea, bueno, va a funcionar, espero que sí, pero que no preveemos tener que cambiar el proceso en principio. Bueno, cambiarlo sí, hacer ajustes, eso es lo obvio, pero nada muy heavy. No porque nos está funcionando entonces de momento, pero si vemos que con este nuevo ritmo no nos va a funcionar, pues por supuesto siempre estamos abiertos al cambio. Sí que hay un ajuste que hemos visto que tenemos que andar como con un poco de ojo y es que si queremos montar, por ejemplo, aceleradora, necesitamos tener un mínimo de gente para montarla, no podemos montar una aceleradora con 2 personas. Entonces ahí sí que tenemos que intentar ver cómo lo cuadramos, pero tampoco es algo que forcemos ahí muchísimo. Pero bueno, no sé si tú... ¿Sí? Y porque queden claros los números, Laura me corrige asintiendo, diciendo que no, pero Laura nos pasa los contactos, en menos de 24 horas o en menos de 8 horas le damos, oye, queremos conocer a estos 3, tenemos la sesión que ya depende de la disponibilidad de la persona, que puede ser, pues mira, dame 2 días o la semana que viene por la tarde, tenemos la entrevista o esa charla con Sandra, alguien de los compañeros de Talento y Cultura del grupo y un Tech Lead, por ejemplo, que dura 1 hora no más. Y casi que 24 horas más tarde le decimos a Laura sí, no, o sea que al final, entre que nos llega el currículum y decidimos, están pasando creo que 5 días laborales, 6, ¿no? Una cosa así. Entonces, creemos que es un ritmo bastante bueno y siempre damos una respuesta, que ya nosotros lo hacíamos así, pero Manfred casi que es como su must have, ¿no? En plan, a la persona candidata hay que mantenerla informada y es eso. De 5 a 6 días tenemos casi que el proceso listo. ¿Os parece que abramos unas cervezas y les continuéis preguntando lo que queráis allí, todos juntitos? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias.